Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aprender qué es la osteoporosis, cómo se produce, qué causa el dolor de huesos y también cómo solucionar de manera permanente este problema. Primero vamos a ver que osteoporosis significa osteohueso y porosis porosidad, ¿no? Es un problema de porosidad en los huesos. El hueso en sí es una entidad viva, quiere decir que tiene un ciclo de vida y un ciclo de muerte. Esto es a causa de dos células bien importantes que es la clave para resolver este problema. Los osteoblastos. Los osteoblastos son células que se encargan de generar hueso. Y por su contraparte, los osteoclastos. Los osteoclastos son células que se encargan de manera natural de destruir el hueso. Para que un osteoblasto pueda generar hueso, necesita 12 minerales. Entre ellos los más importantes: calcio, zinc, cromo, magnesio, pero también necesita agua, colágeno, entre otros. La medicina oficial, que siempre da el aval a la industria farmacéutica, por ahí de la década de los 40, por la década de los 50, con el auge de los refrigeradores, comenzó una campaña a favor del calcio. A favor del calcio. Obviamente, porque podían guardar estos productos lácteos, las cremas, los yogures, la leche, los quesos en los refrigeradores. Entonces, esta campaña a favor del calcio da la creencia de que necesitamos calcio para los huesos. De ahí viene, de una campaña de mercadotecnia de los refrigeradores. Entonces, la medicina oficial, cuando una persona tiene problema de osteoporosis, dice, pues te falta calcio. ¿Y qué es lo que hace la medicina oficial? Da calcio. Pero el calcio no es el único mineral que se utiliza para generar los huesos. Necesita 11 minerales más. El calcio no es el único, pero esto nos ha hecho creer la medicina oficial desde la década de los 40 y la década de los 50. ¿Y qué es lo que hace una persona, por ejemplo, con osteoporosis? Pues va al médico oficial y entonces le da diferentes medicamentos como el Fosamax. Y el Fosamax y otros medicamentos para la osteoporosis lo que hacen es eliminar los osteoclastos, que son los que vimos, células que se encargan de destruir el hueso. Sin embargo, al destruir el osteoclastos y solamente dejar el osteoblasto activo, hace que el hueso se vuelva más grueso y crea una densidad ósea mayor. Pero tiene una parte negativa, que los huesos no se vuelven fuertes. Sí se vuelven más densos porque carecen de osteoclastos, pero no se vuelven más fuertes, lo que provoca huesos anchos pero débiles y a su vez fracturas, fisuras, esguinces, lesiones, etcétera. Por lo tanto, no es la solución consumir medicamentos para la osteoporosis como el Fosamax. Además tiene, fíjense algo muy curioso, el Fosamax tiene fosfato, cosa que no lo declara. Y el fosfato es un ingrediente químico, el mismo ingrediente químico que tiene el jabón para lavar el baño, ¿no? Por ejemplo, los Maestro Limpio, los Cloralex, todas estas marcas que utilizan para desinfectar un baño tienen fosfato.
Entonces el Fosamax también tiene fosfato. Entonces lo que está consumiendo una persona con Fosamax en realidad es producto para el jabón. Que bien elimina los osteoclastos, pero ya vimos que es contraproducente porque aunque tenga mayor densidad ósea, pues sigue siendo un hueso débil, porque no tiene lo necesario, los minerales necesarios para hacerlo fuerte. Por eso es que una persona dice es que la osteoporosis no se cura y vuelve la medicina oficial a la osteoporosis incurable. Y así permanece el paciente en una dependencia perpetua por el medicamento. ¿Sí vamos? Entonces sigue el paciente consumiendo medicamento para la osteoporosis, pero en realidad pues nunca se cura. Nunca se cura porque no está atendiendo la causa real de la osteoporosis. Ahora, ¿cuál es la causa real de la osteoporosis? La causa real de este problema es que cuando el osteoclastos ya empieza a hacer porosidad, porque lo hace de manera natural, que aclaro, la osteoporosis no es hereditaria, no se hereda, es una condición hasta cierto punto natural. Cuando empieza el osteoclastos a hacer porosidad, ahí es cuando entra la función del osteoblasto, a rellenar justamente estos poros. Sin embargo, cuando no tenemos suficiente cantidad de osteoblastos, pues sigue la porosidad gracias al osteoclasto. Y es ahí donde se genera el problema de la osteoporosis. O es ahí cuando una persona dice es que me duelen los huesos con el frío. Es que me caí desde que me fracturé, siempre me duelen los huesos. Y tienen que estar tomando constantemente medicamentos para evitar el dolor. Analgésicos para evitar el dolor. Pero en realidad este dolor es provocado porque sigue la porosidad de los osteoclastos. Este proceso no se detiene. Pero no hay suficientes osteoblastos para que pueda rellenar los poros que provocó el osteoclasto. ¿Sí vamos? ¿Cuál es la solución a este problema? No es tomar los analgésicos, no es tomar el calcio, no es tomar suficiente leche, suficiente queso, suficiente yogur, sino la solución es aportar al cuerpo los suficientes minerales para crear osteoblastos. Esto se causa o se descubrió hace aproximadamente unos 15 años. La Universidad de Harvard en Estados Unidos, de Harvard, descubrió un estudio, hizo un estudio. Disculpen ustedes la mala pronunciación en inglés, de Nurse Health Study, en donde hizo una comparación entre Alemania, entre Estados Unidos y dos países de África, Gambia y Somalia. Esto porque en ese momento Alemania y Estados Unidos son los países que más consumían leche, ¿no? Son los que más consumían leche. Y en cambio Gambia y Somalia en ese momento son los países que menos la consumían. Y este estudio reveló que el 89% de las personas que consumían leche en grandes cantidades y sus derivados, queso, yogur, en estos dos países tenían problemas de osteoporosis, tienen problemas de los huesos, una mayor cantidad de fracturas. En cambio, solo el 7% de las personas en Gambia y en Somalia que consumían menos leche, solamente el 7% tenía problemas de hueso. Es decir, que consumir leche, estos productos como Lala, como Alpura, que 30% más calcio, que 50% más calcio y demás, porque cuando buscamos a veces productos lácteos nos fijamos cuál tiene más calcio, ¿no?
en realidad no es la solución. Por el contrario, el calcio provoca osteoporosis. El calcio no es la solución para reparar huesos. Al contrario, provoca la destrucción de los huesos y ahorita lo vamos a ver por qué. Pero la base de esto se dio gracias al estudio de North Hill Study de la Universidad de Harvard. ¿Por qué decimos que el calcio produce osteoporosis? Esto también lo descubrió Robert Thompson. El doctor Robert Thompson, que tiene un libro muy bueno que se llama La mentira del calcio, de Calcium Lie, habla muy puntualmente sobre este problema del calcio y de la osteoporosis. Nosotros tenemos un sistema nervioso que puede estar alterado. Hay personas con sistema nervioso pasivo. Y el calcio altera el sistema nervioso. Entonces, el calcio altera el sistema nervioso. Algo en contrario con el magnesio, porque el magnesio calma el sistema nervioso. El calcio, al alterar el sistema nervioso alterado inhibe el osteoblasto. ¿Y qué es el osteoblasto? La célula que provoca que se vuelvan a crear los huesos. Entonces, al consumir más calcio, entonces tenemos menos osteoblastos. Y al tener menos osteoblastos, tenemos más porosidad a causa del osteoclasto. Entonces, consumir calcio no es la solución al problema. Para solucionar este problema, nosotros tenemos que nutrir al cuerpo de osteoblastos. No se trata de eliminar el osteoclasto, porque como ya vimos, vuelven al hueso más denso, pero sin fuerza. Y tampoco se trata de quitar el osteoblasto, porque entonces el osteoclasto va a seguir provocando porosidad en el hueso. Se trata de mantener un balance entre estos dos, el balance natural entre el osteoblasto y el osteoclasto. Y entonces aquí les voy a enseñar cuál es la solución a este balance natural, cómo tener el balance entre estos dos. Entonces la solución es nutrir el osteoblasto. Cuando nosotros nutrimos el osteoblasto, tenemos que nutrirlo con omega 3. Los aceites omega 3 nutren al osteoblasto y le dan los minerales suficientes para poder crear más huesos, y que el osteoblasto de manera natural pueda borrar la porosidad que provocó el osteoclasto. Un ejemplo, para una persona que tiene mucho dolor de huesos, o para una persona que tiene problema de osteoporosis, pues es consumir sardinas. Pueden consumir pescados, pueden consumir mariscos, pueden consumir nueces, pueden consumir frutos rojos, almendras, porque el aceite omega 3 nutre al osteoblasto y es la célula que necesitamos para quitar la porosidad de manera natural de la osteoporosis. Otra solución es tomar suficiente vitamina D. Cuando nosotros tenemos suficiente vitamina D en el cuerpo, esto lo podemos hacer de 10 a 15 minutos de sol. De 10 a 15
minutos de sol entre las 11 y las 16 horas. Porque es cuando se producen los rayos UVB, que son los que producen más cantidad de vitamina D. La vitamina D fusiona todos los minerales que vimos aquí para que el osteoblasto pueda generar su hueso. Y también necesitamos consumir magnesio y todos los demás minerales que necesita el osteoblasto. Para eso es importante la vitamina K, que esto es consumiendo col, esto es consumiendo espinaca, ¿sí? Esto es consumiendo brócoli, en fin, todo lo verde tiene vitamina K y por lo tanto magnesio. ¿Por qué es importante el magnesio? Porque el calcio altera el sistema nervioso. Al alterar el sistema nervioso inhibe el osteoblasto y al alterar el osteoblasto ya no se genera más hueso. Por el contrario, se mantiene activo el osteoclasto y lo que provoca la porosidad de los huesos. Al consumir magnesio, entonces nosotros vamos a calmar el sistema nervioso y dejamos actuar el osteoblasto de manera normal. Entonces, si usted tiene osteoporosis o si usted tiene problemas de dolor de hueso, vamos a crear el balance entre el osteoblasto y el osteoclasto. ¿Cómo lo podemos hacer? Para recapitular, alimentar el osteoblasto, consumir suficiente omega 3, tomar de 10 a 15 minutos de sol y consumir suficiente magnesio a través de la vitamina K, jugos verdes, col, espinaca, brócoli, apio, los berros, etc. Todo lo que sea verde hay que consumirlo. Y de esta manera generamos de manera natural osteoblasto, balanceamos el osteoclasto y eliminamos sin medicamento para siempre la osteoporosis.